Equipos que no voy a olvidar. Hoy vamos a contar la historia del Boca de Carlos Bianchi. Carlos Bianchi se había cruzado con Boca en mojones importantes de su vida. Cuando debutó en primera lo hizo jugando justamente ante Boca, y después de su paso glorioso por Francia, más allá de lo que había hecho en Vélez como goleador, como futbolista, regresó para cerrar su carrera en el Fortín, y el último partido casualmente también fue justo ante Boca Juniors, que sería uno de los clubes que lo llevarían a la gloria en su futuro como entrenador. Como entrenador llegó a Boca después de haber consagrado con Vélez títulos inalcanzables, impensados en su momento. Vélez, de la mano de Bianchi, fue campeón de la Copa Intercontinental, venciendo al Milan. Fue campeón de la Copa Libertadores. Fue ganador de la Copa Interamericana en el 94. Ganó 3 torneos locales. Un éxito rotundo fue el Vélez de Bianchi. Y Carlos Bianchi llegaba a Boca para sacarlo de un momento oscuro del Club de la Ribera. Así se construyó esta historia. A principios de 1998, Boca tambaleaba futbolísticamente. El presidente Mauricio Macri no daba en la tecla adecuada. Había probado con Carlos Bilardo, luego con Héctor Beira, hasta que llegó a un acuerdo con el virrey, Carlos Bianchi, para que se hiciera cargo de un plantel al que Diego Latorre había definido no mucho tiempo antes como un cabaret. Parece un cabaret. Alguien lo había aconsejado a Macri en Madrid. Hombre, llévate a Bianchi, que ese tío sí que la tiene clara. La voz resonante era la de Alfredo Di Stéfano. El 27 de mayo de 1998, Carlos Bianchi fue presentado como técnico de Boca y todo empezó a cambiar. El primer desafío fue la Apertura 98. Se quedó con el título de manera invicta, 13 victorias y 6 empates. Tuvo la delantera más efectiva, con Palermo batiendo el récord de marcar 20 goles en 19 fechas, la valla menos vencida y una estructura afianzada. Le sacó 9 puntos al segundo Gimnasia y 12 al tercero Racing, en un torneo que tuvo algunos grandes de capa caída: San Lorenzo noveno, River 15º e Independiente 16º. En el Clausura 99 la película fue casi la misma. Boca volvió a ganar el torneo, solo perdiendo un partido con Independiente, por goleada. Un partido que significó el final de una racha invicta que se convirtió en la más extensa de la historia del profesionalismo argentino. 40 partidos. Y llegó el año 2000. El equipo había pasado por las Mercosur 98 y 99 casi como para cumplir con una obligación, pero era el momento de la Copa Libertadores, un escenario propicio para que el bicampeón argentino cotejara con los mejores del continente. La historia empezó con derrota en La Paz y finalizó con una consagración elevada en el Morumbí de San Pablo. En los cuartos de final, Boca se cruzó con River. En la ida, jugada en el Monumental, ganó el equipo que dirigía Américo Gallego, 2-1. Para la revancha, que se disputaría el 24 de mayo, Bianchi insinuó que llevaría a Martín Palermo, que sumaba más de 6 meses sin jugar, al banco de los suplentes. En una conferencia de prensa previa al partido decisivo, Gallego apostó fuerte: si ellos ponen a Palermo, yo lo pongo a Lenzo, por Francescoli, que ya estaba retirado. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Esa frase operó como una espada de Damocles para el entrenador y de paso se metió en la antología futbolera nacional. Boca goleó a River 3-0. En el minuto 77, Carlos Bianchi decidió el retorno del goleador a las canchas, que para que la película fuese definitiva y apoteótica hizo el último gol. Esa noche hubo más, una de las acciones individuales más estéticas de todos los tiempos: el caño de Riquelme a Yepes. Boca eliminó en semifinales al poderoso América de México y en la final llegó el campeón defensor, Palmeiras. La final de ida, la Bombonera, terminó con un raro 2-2 con 2 goles de Arruabarrena, y la revancha en el Morumbí significó el inicio de la leyenda de este equipo. Se metieron en la historia aquella noche Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena, Bataglia, Traverso, Basualdo y Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto y Palermo. Bianchi no hizo cambios. Boca ganó por penales y después de más de 2 décadas volvía a ser el campeón de la Copa Libertadores de América. La gloria en japonés. El 28 de noviembre de 2000, en el Estadio Nacional de Tokio, Boca jugó la final intercontinental ante el poderoso Real Madrid, que tenía al jugador del momento, Luis Figo.
La cátedra sospechaba que Boca sería un bocado sencillo para el Madrid, pero en ese momento ya el equipo de Bianchi podía aspirar a ser el mejor de todos. El partido amaneció con una ráfaga goleadora de Palermo, lo que afirmó el planteo inicial. Luego sostuvo el trámite para poder levantar un trofeo y convertirse, de hecho, como lo demostró el ranking FIFA, en el mejor equipo del mundo. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Traverso y Matellán, Bataglia, luego Burdizo, Serna, Basualdo, Riquelme, Delgado, luego Guillermo y Palermo. De regreso se quedó con el Apertura 2000, ganándole a Estudiantes con un gol del juvenil Matías Arce. 2000+1. En la Libertadores estaba puesto el foco, superó tranquilo la fase de grupos, eliminó al Junior de Barranquilla en octavos, al Vasco da Gama en cuartos y a Palmeiras en semifinales. La final fue contra el Cruz Azul de México. En el Estadio Azteca, con un golazo del Chelo Delgado, Boca ganó 1-0, pero en la vuelta, en la Bombonera, el equipo de Bianchi fue un desastre. Jugó mal y perdió 1-0. En los penales sonrió, como de costumbre. El 23 de septiembre de 2001, Boca goleó 6-1 a Lanús. Esa tarde, Naohiro Takahara se convirtió en el primer japonés en marcar un gol en el fútbol argentino. Takahara llegó a Boca desde el Júbilo Iwata, en una acción del presidente Macri para expandir los intereses de Boca por Asia. Macri fue el gran protagonista esa misma tarde en la conferencia de prensa de Bianchi, que había anunciado que se iba a final del año. Pero tenés que dar una explicación. La gente de Boca lo merece. Si te vas por razones personales, quiero que lo digas. Y si lo haces por otros motivos, también quiero que se conozcan, atacó Macri. Bianchi se levantó y se fue. El 27 de noviembre, Boca jugó una nueva final intercontinental en Tokio. Fue ante el Bayern Múnich. Los 90 minutos terminaron 0-0 y en el suplementario el ganés Samuel Kufur marcó un gol polémico, ya que hubo un claro full a Clemente Rodríguez en la línea del arco no cobrado por el árbitro. Boca afrontó todo el segundo tiempo y el alargue con 10, ya que había sido expulsado tontamente Marcelo Delgado al final de la primera parte. El 16 de diciembre en la Bombonera de Buenos Aires, Boca venció 5-3 a Independiente, dando por terminado el ciclo de Carlos Bianchi como entrenador, aunque un año después volvería. El segundo tiempo ha iniciado. Boca se había acostumbrado a ganar y el paso de Oscar Tabares como entrenador 2002 no dejó títulos. Y se produjo el rápido regreso de Bianchi al banco de Boca. Ya no estaba Riquelme, ni Córdoba, ni Bermúdez, ni Serna, ni Palermo. Otros apellidos tomaban protagonismo. Abondancieri, Schiavi, Burdizo, Cassini, Carlos Tevez. En la Clausura 2003, Boca terminó segundo a 4 puntos del campeón River, mientras que en la Libertadores fue avanzando a paso firme hasta las instancias decisivas. En octavos tuvo un percance en la Bombonera, un partido ante el Paysandú de Brasil, que trajo una noticia mala y una buena: la derrota por 1-0 y el descubrimiento de un futbolista al que Boca contrataría con buenos resultados, Pedro Yarley. Con 3 de Guillermo, levantó la serie en Belém, iniciando una racha histórica, ya que ganaría de manera consecutiva 6 partidos más. 2 ante Cobreloa en cuartos, 2 ante el América de Cali en semi, incluido un inolvidable 4-0 en el Pascual Guerrero, y 2 ante el Santos de Diego y Robinho en la final. El Morumbí, una vez más, fue el escenario de la consagración. Aquella noche del 2 de julio, Boca salió al campo con Abondancieri, Ibarra, Schiavi, Burdizo y Clemente Rodríguez, Javier, Villarreal, Bataglia, Cassini, Caña, Delgado y Tevez. El partido terminó 3-1. El Boca de Bianchi era tricampeón de la Copa Libertadores. Que pase el que sigue. En el segundo semestre la apuesta fue el torneo local. El punto más alto se produjo en el Monumental, donde Boca jugó un partidazo y pasó por encima a River. El resultado quedó muy corto, 2-0 con goles de Bataglia y de Yarley. 3 fechas después llegaría la consagración al superar a Arsenal en la cancha de Racing. Al fin de ese año, otra vez la Intercontinental, otra vez a Japón, pero esta vez a Yokohama. El rival, el Milan de Carlo Ancelotti. Los 90 minutos terminaron 1-1, gol de Matías Donet para el Geneise. No hubo novedades en el suplementario y en los penales, como siempre, o como casi siempre, ganó Boca, una vez más campeón del mundo. 2004. Estuvo invicto en el campeonato hasta la fecha 14, cuando perdió en la Bombonera ante River 1-0, gol de Cabenagui. Ese fue el partido bisagra del torneo, que el millonario ganaría por 4 puntos sobre el Geneise. En la Libertadores también aparecería River en el camino. Como había pasado en la edición del 2000, Boca arrancó la Copa perdiendo en La Paz,
pero no tuvo inconvenientes para superar la fase de grupos. En octavos eliminó al Sporting Cristal de Perú y luego al São Caetano de Brasil por penales. Y después llegó River, una final anticipada, 2 duelos que tuvieron de todo. Por primera vez se jugaba sin hinchas visitantes. Boca ganó 1-0 la Bombonera con gol del Flaco Schiavi en un partido durísimo con un escándalo en el primer tiempo cuando Gallardo le pegó una patada desde atrás a Cassini. Los dos se enfrentaron y se fueron expulsados. Se armó un tremendo caos en el que Gallardo arañó a Bondancieri y Guillermo Barros Esqueloto le pegó una piña al preparador físico Gabriel Macaya. Y llegó la revancha. A los 5 minutos del segundo tiempo Lucho González puso en ventaja a River, pero a los 43 lo empató Carlos Tevez, que desbordado de alegría festejó haciendo la famosa gallinita y se fue expulsado por incitar a la violencia. 4 minutos antes había empezado a cambiar el partido cuando una picardía de Guillermo Barros Esqueloto provocó la expulsión de Rubens Sambueza al tiempo que se retiraba lesionado Ricardo Rojas. Boca, que jugaba con uno menos por la expulsión de Vargas al minuto del segundo tiempo, de pronto se quedaba con un jugador más. El partido se iba, pero Nasuti marcó a los 49 del segundo tiempo y llevó el desenlace a los penales. Y allí, Boca. Se ejecutaron 10 remates y se convirtieron 9. El que decidió todo se lo contuvo el Pato Abondancieri a Maxi López. Los duelos con River se quedaron con toda la energía del equipo que jugó flojas finales ante el sorprendente Once Caldas de Colombia. Empate en la Bombonera, empate en Manizales y definición otra vez por penales. La especialidad de Boca. Una especialidad que sufrió una noche negra, ya que los jugadores de Bianchi no anotaron ni uno de los 4 que patearon. Fue horrible la definición, ganó Once Caldas 2-0. Ese golpe significó un nuevo cierre de ciclo. El mundo del revés, el último episodio Bianchi. Todo el cielo conquistado en los primeros ciclos en Boca fue infierno en la última etapa de Carlos. En 2009 había trabajado como manager del club con Basile como técnico. En 2011 Boca había ganado el torneo argentino invicto y con 12 puntos de ventaja de la mano de Julio Falcioni. Y un año después había llegado hasta la final de la Libertadores frente a Corinthians. Pero la gente pedía por Bianchi. El 8 de diciembre la Bombonera fue un cabildo abierto. La gente se manifestó contra el técnico Falcioni y a favor de Riquelme, enfrentado ideológicamente con el entrenador. Y en el final se escuchó que de la mano de Carlos Bianchi todos la vuelta vamos a dar. El rival era Godoy Cruz, dirigido por, curiosamente, Martín Palermo. Además, esa era la despedida del Flaco Schiavi. Fue un partido de locos. El acuerdo por la continuidad de Falcioni que tenía en mente el presidente Angelici y que solo debía firmarse dio paso a otro plano muy distinto. El regreso de Carlos Bianchi. Casi una década después de aquel partido ante Once Caldas, volvía el Virrey. Mucho tiempo había pasado, demasiado tiempo. La última etapa fue muy pobre. En el torneo final 2013 el equipo llegó penúltimo con 18 puntos, en el inicial arribó séptimo y terminó segundo en el torneo final 2014 a 5 puntos del campeón River. En la Libertadores fue eliminado en una serie interminable de penales por Newell's. Eran otros los futbolistas, solo Riquelme, Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma y Cángele habían sido dirigidos por Bianchi en ciclos anteriores. Las derrotas fueron muchas y feas. Perdió 6-1 en San Juan contra San Martín, 3-1 en la Bombonera contra Unión, 3-0 con San Lorenzo, 4-0 con Newell's, 3-0 con Olimpo, 3-0 con Rafaela en la Boca. El último partido fue el 27 de agosto de 2014, también con derrota, ante Estudiantes 3-1 en La Plata. Orión, Marín, Echeverría, Catadías, Nahuel Zárate, Herbes, Bravo, Castellani, Federico Carrizo, Andrés Chávez y Caleri. Esa fue la última formación del Boca de Bianchi. Al día siguiente hubo una reunión entre Angelici y Bianchi en la que el entrenador se mostró con fuerzas para seguir. Sin embargo, por la tarde el presidente de Boca dio una conferencia de prensa anunciando la salida del técnico más exitoso de la historia del club. Cuenta la leyenda que alguien de muy arriba levantó un teléfono y gritó ¡que se vaya ya! Y se fue. Los números totales de la era Bianchi. Disputó 353 partidos, ganó 181, empató 99, perdió 73. Sobre 1059 puntos posibles obtuvo el 65%, es decir, 642. 9 títulos. Apertura 98, Clausura 99, Libertadores 2000, Intercontinental 2000, Apertura 2000, Libertadores 2001, Libertadores 2003, Apertura 2003, Intercontinental 2003.
Ninguna copita que se dirime en 2 partidos, ningún torneo pequeño, todas grandes conquistas. Los 10 futbolistas que más jugaron: Riquelme, 174 partidos, Guillermo Barros Esqueloto, 171, el Negro Ibarra, 143, Oscar Córdoba, 133, Abondancieri, 131, igual que Bermúdez, 128 jugó Nicolás Burdizo, 126 Diego Caña, igual que Clemente Rodríguez, y 123 Cristian Traverso. Martín Palermo fue el goleador de los ciclos Bianchi. 70 goles hizo, 65 Guillermo Barros Esqueloto, 46 Riquelme, 45 Barijo, 31 Delgado, 25 Tevez, 18 Alfredo Moreno, 17 Gigliotti, 14 Bermúdez, 12 Caña, Donet, Walter Gaitán y Rolando Schiavi. Este fue el Boca de Bianchi, la historia de uno de los equipos que nadie va a olvidar.